Hola a todos, bienvenidos y... Un saludo desde la oscuridad. Vale, vamos con la segunda parte de Crossover. Y esta vez, que creo que es lo que tú quieres, Pablo, vamos a hablar de meter otras criaturas sobrenaturales en nuestras tramas. Vale, como ya dije en el anterior, eso sí, va a enriquecernos muchísimo más la partida, va a ser mucho más interesante. A ver, lo primero que voy a hablar, lo primero que voy a decir, cuando saques una criatura sobrenatural que no es el preguntado para V5 o V20, yo me voy a referir a cualquier tipo de ambientación de mundo de tinieblas. Lo podéis usar en cualquiera, no solo en vampiro, en hombre lobo, etcétera, etcétera. Pero lo primero, cuando saquemos una criatura sobrenatural que no es de lo que estamos jugando, o del libro específico que estamos jugando, mutis, chitón, no se dice lo que es. Sale un hombre extraño. Bueno, ya hablaré más adelante sobre los hombres extraños en el tema de narración. Pero aparece un hombre extraño y os dice: es mucho mejor, aunque no está muy bien, pero es mucho mejor que decir, y aparece un mago y os dice. No digas que es un mago, no digas que es un garú, no digas que es una momia, no digas lo que es. Tú describe el personaje, como dije en el tema de meter al resto de jugadores en el papel. Describe el personaje, describe lo que aparenta, pero no digas lo que es. Os voy a poner otro ejemplo. Hablé de las últimas noches en el anterior, y voy a volver a mencionarlo. En las últimas noches hay una momia. En las últimas noches tenéis de todo. Demonios, vampiros, hombres lobo, hasta dragones tenéis. Iba a haber una de hadas, pero como John no tenía mucho tiempo, no pudimos jugarla y la tuvimos que saltar. Pero iba a haber una partida con hadas, que John se las iba a ver con las hadas para conseguir los ingredientes para que el dragón le forjara la espada. En las últimas noches tenéis un montón a nivel de crossover lo que queráis. Yo he de puntualizar: demonios si sigo las reglas más o menos básicas de demonio, pero como de demonio, mi excusa, yo solo tengo el manual, creo que no hay nada más en español, pues es lo que utilizo. Eso, pero yo me lo adapto a mi visión más típica de un demonio y le meto un par de toques de sobrenatural que me parecen bastante chulos y demás, con lo cual también, bueno, pues un poquito de libertad, podéis tomar unas ciertas libertades, pero lo mejor es, lo primero, no decir qué es. No digáis que es un hombre lobo, no digáis que es un mago, no digáis, lo describís y que los jugadores lo descubran. Cuando empiecen a hacer cosas raras, empezarán a decir: ahí va, ¿y este qué es? Este no es un vampiro. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando os hablen, por ejemplo, jugando a vampiro, que es en lo que estamos más centrados en este vídeo, y os pidan si es humano, o sea, si es un vástago. Es fácil, de la tirada de astucia más ocultismo, y si la superan se les dice, en el caso de que no sea un vástago, en el caso de que no sea un muerto, se le dice: no es un vampiro. Si tiene una serie de niveles muy altos, quizás podríamos llegar a decirle o insinuarle que podría ser tal o podría ser cual, pero tampoco lo aconsejo mucho. Yo, por ejemplo, pediría un mínimo de 5 de éxito. Mínimo. Luego tenemos el tema de lectura de auras. Bueno, pues lectura de auras, el problema que tiene lectura de auras es que la gente lo utiliza mal y poco, o sea, poco y mal. Para estas cosas, a nivel de narrador, si no quieres que se enteren, te va a fastidiar bastante, pero a nivel de los jugadores les va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque al leer el aura sí que posiblemente con una cantidad de éxitos no tan exagerada como la otra, va a poder identificarlo. Pero si a tus jugadores les gusta la trama, la intriga, la investigación, el hecho de descubrir qué es tal personaje les va a gustar, ¿no? Tenéis, por ejemplo, también la partida que he narrado en la Netcon, la de Noche Oscura.
Hay un personaje de crossover. Se ve a la legua, llama un montón la atención y hubo mucho hype con qué demonios es ese personaje. Y no lo he dicho ni lo voy a decir. Y en las últimas noches, por ejemplo, tenemos una momia. Hay una momia. ¿Por qué? Porque eso, cuando lo descubran, le va a gustar mucho más. Con lo cual, pues no empieces y entra. Y aparece el hombre lobo en forma homínido. No, describe a un hombre y ya está. Es mucho más interesante. Lo segundo, el punto 2. En todos los manuales de Mundo de Tinieblas vienen otras criaturas sobrenaturales, vienen prácticamente todas, para que nos invitan a que saquemos en nuestras partidas. La pega, que están adaptadas al reglamento o al sistema del libro que estamos utilizando. Por ejemplo, en Vampiro vienen Garús y no tienen dones. Tienen disciplinas. ¿Qué disciplinas tienen? Fortaleza, potencia, celeridad. Pero los dones son muchísimo más ricos y muchísimo mejores. Tenemos magos. ¿Y cómo vienen en Vampiro? Pues con disciplinas. Mago mental, disciplinas dominación, presencia. Cuando en mago, un mago puede hacer, si tiene el nivel adecuado, prácticamente lo que le venga, puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, consejo para crear los personajes no jugadores que sean de otro tipo de criaturas sobrenaturales, que no es el del manual, el básico que estamos utilizando, es hacerlos de su propio manual. Es decir, si yo saco un mago, ahora el personaje con mago. Si voy a mandar a los personajes a una casa abandonada a que investiguen y tal y cual, y se van a ver las caras con una criatura del más allá, hago el personaje con el espectro. ¿Vale? Hay cosas que no encajan. Lo advierto, sobre todo en espectro. Espectro está hecho, o a mi impresión, está hecho para jugarse en un mundo aparte, en un mundo diferente. Pero es un ejemplo y vale también. Aquí, por ejemplo, como en demonio nos podemos tomar ciertas libertades, ¿vale? Ir más a lo típico. Pero aún así os aconsejo que utilicéis el manual propio de la criatura que vamos a meter. El usar el manual requiere que nos lo leamos, si no nos lo hemos leído y no lo conocemos. Y nos lo leamos bien. Porque tenemos que entender a ese tipo de criaturas. Es decir, el lupino, y lo digo tal cual, el lupino que te explican en el V20 no es igual al Garú que te viene en Hombre Lobo 20 aniversario. No se parecen en nada, prácticamente. Ya no en que uno tiene dones y rabia y tal y cual. No, es que no se parecen en nada, prácticamente. Lo mismo pasa con el mago, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos que leernos el manual. Como digo siempre, hay que leerse los manuales para entender un poco a estas criaturas. Y en base a ello, hacer personajes más interesantes. Personajes más interesantes, ¿cómo? Es el decir, porque luego también te encuentras mucho que son personajes que luego en realidad no encajan. Si por ejemplo metemos un personaje que es un Aurun, Get of Fenris, Lupus, esa escena va a acabar de pocas maneras que no sea en combate. Bueno, puede la posibilidad, por no ir al estereotipo. Una cosa es no ir al estereotipo y otra cosa es cambiarlo completamente. Si por el contrario metes un rodehuesos, Galear, Ragabás, un morador de cristal, es más adecuado. Tenemos que buscar que esos personajes, si son enemigos de combate, que aparte no tienen por qué ser todos el enemigo, pueden ser aliados, potenciales aliados, ayudas, pistas, maneras de conseguir pistas, no el enemigo. Si queremos un enemigo formidable y que les cueste derrotar en combate, metemos un Aurun Get of Fenris.
Pero podemos dar que a la hora de investigar dan con un mendigo, que en realidad es un roe de huesos, rabas, homínido, que les va a dar cierta pista. Que bien nuestra partida se centra en un asesinato cometido en el museo arqueológico, o que las pistas y la trama les llevan al museo arqueológico para entrevistarse con el restaurador, jefe y demás, que va a ser el que les va a dar la clave para continuar más adelante en la trama. Y resulta que ese restaurador de arte, el señor Smith, por ejemplo, en realidad es una momia que se llama Al-Fum. No tiene por qué ser el enemigo. Pero lo importante, lo que os he dicho al principio, no digáis que es una momia. ¿Vale? Que se puedan conseguir, por ejemplo, también aliados potenciales, ¿no? Yo soy de partidas largas, ancrónicas, suelo dar trasfondos, suelo darlos más que permitir que los gasten, dar trasfondos e incluso méritos y defectos. Por ejemplo, el mérito camarada Lupino, si le salva la vida a un Lupino, etcétera, etcétera. Hombre, necesitaría bastante más, pero... por ejemplo, le salvan la vida a Lupino y se convierte en un camarada Lupino, ¿no? Un Lupino que les puede llegar a ayudar. Nuevas criaturas, muchísimas más opciones, muchísimas más posibilidades. Siempre intentando que encaje con lo que queremos. Pero en este punto yo os pregunto, ¿queréis hacer un crossover? Vale. Todo el mundo, y ya os digo, está muy bien. Pero antes de que os metéis en este berenjenal, y para no irnos mucho más lejos, como hice en el anterior, ¿no? Hablando de hacer un crossover con personajes vampiros, Camarilla, vampiro, Sabbath, yo voy a hacer una pregunta. En vuestras partidas de vampiro, ¿los ghouls son... ¿hay ghouls? ¿Son algo más que un perchero? ¿Algo más que esos dos maniquíes que colocados detrás del príncipe? ¿Tienen importancia los ghouls en vuestras tramas? Porque no tenemos que irnos muy lejos para hacer ese tipo de cosas. Los ghouls... hemos sacado por aquí la edición fatal, que por cierto lo recomiendo mucho. Aquí está. El de V20 no lo tengo aún. Pero ghouls, edición fatal. Viene un montón de información y un montón de cosas que nos pueden dar ideas a miles de partidas. Y no nos estamos saliendo de vampiro. Os lo aconsejo. Por tanto, si quieres empezar a meter hombres lobo, momias y demás, empieza también por meter ghouls. Si veis en mis partidas, hay ghouls que tienen ciertas importancias. Por ejemplo, yo utilizo ghouls independientes para dar un poco de carga y de interpretación a la hora de hacer compras y demás. O conseguir ciertas cosas, un punto en el que puedan ir de emergencia, conseguir algo que no pueden conseguir de otra manera, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, ¿por qué no podemos poner que el malo de nuestra partida vampiro es un ghoul? No tiene por qué ser un malo superpoderoso, como hablaremos en el Villanos cuando lo termine, porque me está costando. No tiene mucho curro, ya veréis. Nuestro malo no tiene que ser superpoderoso, ni siquiera tiene que ser más poderoso que nuestros protagonistas. ¿Por qué no poner que el malo es un ghoul? Que esa serie de asesinatos que se están produciendo sea un ghoul el que los está haciendo. Que esa serie de vampiros que están muriendo sea un ghoul el que los está matando. No tenemos que irnos muy lejos para hacer un crossover. Por tanto, lo primero, prestar atención a todo lo que tenéis ya de por sí en el manual. Los manuales de por sí tal cual vienen son muy ricos y dan para muchas cosas. Pero no te metas en meter hombres lobo, hombres pantera, hombres oso, espectros del anillo y caminantes blancos,
cuando puedes empezar por meter un ghoul, o 2, o 3, o 5, o 20, ¿no? Que haya personajes que tengan una cierta importancia. El siguiente punto, el poder. Tenemos que medir mucho el poder de estos personajes, de estas criaturas sobrenaturales que les vamos a sacar. Lo primero es el... Vamos a ver. Si tienes la mala suerte de que tus personajes, a lo que se dedican realmente las partidas, son tan cazurros que lo único que hacen es dar con el garrote a todo lo que se cruza por delante, pues lo siento, pero vas a tener que currarte el personaje totalmente y hacerle una ficha. Por el contrario, y es lo que yo te aconsejo, aunque puedas tener algunas medidas de contingencia y demás, pero tampoco es necesario de que hagas la ficha de todos y cada uno de los personajes que van a salir. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si voy a sacar, como hemos puesto el ejemplo, en el Museo de Arqueología una momia que les va a dar cierta información para que la trama siga adelante, en principio, de esa momia no necesitamos una ficha completa. Con tener una idea de su personalidad, qué les puede decir, qué no les puede decir, y quizás alguno de sus poderes, no necesitamos hacer mucho más. Pero bueno, si la dan con el garrote, lo siento mucho, pero voy a decir que la culpa es tuya. Porque deberías educarle a que esto es algo más que tirar dados y dar con el garrote. Aunque si estás viendo estos vídeos es porque te gusta que haya una trama y la partida sea algo más que eso, dar con el garrote. Por tanto, ahí lo tienes. Lo primero, en líneas generales, un personaje que va a salir un momento o una escena. No tienes por qué hacerle la ficha a ese personaje, o al menos no completa. Sí que te aconsejo que tengas tus notas sobre su personalidad, etcétera, etcétera, algún poder que pueda tener. Pero no necesitas mucho más. Eso ya depende más de tu interpretación a la hora de interpretar a ese personaje no jugador que de la ficha. Lo importante ahí va a ser la interpretación siempre. Si por el contrario va a ser un personaje que va a salir más a menudo o va a tener cierta importancia, sí le deberíamos hacer una ficha, claramente. Y bueno, claramente en un personaje con el que se tienen que partir la cara, pues le vamos a tener que hacer la ficha. Pues sí, queramos o no. Pero aún así, no olvides los datos sobre su personalidad, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué está dispuesto a hacer, qué no está dispuesto a hacer, ya sea para bien de los jugadores o para mal. Vamos a tener un enemigo que podemos decidir que no va a matar a un enemigo o a un personaje, van a ser el enemigo, pero que no va a matar a un enemigo desarmado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cosas que se nos puedan ocurrir. Pero lo importante de este punto es el poder del personaje. Aquí tenemos un problema. Como ya dije en el vídeo anterior, los reglamentos, aunque siguen el mismo sistema, la creación de los personajes es muy similar, pero ya dijimos que están descompensados. Por tanto, tienes que tener mucho cuidado con no hacerlo ultra poderoso. Es decir, está chulísimo que en mi partida saqué un espectro del anillo. Sí, está muy chulo, pero ¿y qué van a poder hacer los personajes contra él? ¿Nada? ¿Morir? Pues no. Intenta crear el personaje de tal forma, a mí me gusta hacerlo así, de que tengan los personajes la oportunidad de vencerlo. Vamos a ir a un ejemplo más o menos práctico, no os puedo explicar mucho más. Yo, por ejemplo, es por veteranía, calculo más o menos el poder de los personajes no jugadores que les puedo sacar a los jugadores por la ficha que tienen. Pero a una idea básica, y yendo al extremo, vamos a poner que el jugador o el personaje jugador
más potente en combate cuerpo a cuerpo, tiene una reserva de dados a lo que es a la hora de atacar de 8. ¿Vale? Por tanto, no le saques un enemigo que tiene una reserva de dados de 32. Es que no va a valer de nada. No le va a tocar y el otro le va a fundir a hostias. Lo mismo de lo mismo. Nuestro personaje, en la suma de fuerza y potencia, tiene una reserva de dados de 6. No le metas un enemigo que tiene una reserva de dados de resistencia más fortaleza o lo que sea de 12. Porque aunque le toque, no le va a hacer nada o va a ser muy difícil. Intenta que más o menos las fichas sean parecidas, ¿vale? Como he hablado en el tema de Hombre Lobo, el que tienen unos dones que son muy ricos, son mucho mejores, bueno, mucho mejores entre comillas, ¿no? Son mucho mejores que un Hombre Lobo con disciplinas, ¿no? Pero mucho cuidado con los dones, porque hay dones muy brutos. Y no te interesa. Por ejemplo, si tus jugadores no son de combate físico, sino que son a distancia y le sacas un lupino que hace utiliza el don de atascar arma, pues están vendidos ya. No tienen nada que hacer. Por tanto, mide un poco el poder, mide un poco la habilidad, mide qué pueden hacer los jugadores, mide de qué son capaces, de qué no son capaces, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que no pase eso, ¿no? El caso, por ejemplo, de sacar un espectro, pues no lo saques si no hay ningún jugador a nivel de enemigo, ¿eh? A nivel de alguien con el que se tienen que enfrentar. No lo saques si no hay un jugador que tenga capacidad para afectar a espíritus. ¿Quiere decir esto? No le podemos sacar personajes que sean más poderosos que ellos. No te estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque que utilicen el coco, que se busquen las maneras de ganarles. Sí, utiliza, como hemos dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, no va a atacar a un enemigo desarmado, etcétera, etcétera, ¿no? O no va a matar a un enemigo desarmado, como un medio, a lo mejor, de salvaguarda para los personajes, ¿no? Es decir, les da una paliza y se va. Para la siguiente os lo penséis un poquito mejor y buscáis una manera de poder derrotarle. Es una opción, pero ten mucho cuidado con eso. Recuerda que una mala tirada siempre se puede cargar un personaje. En Vampiro no lo hay, pero hay en otros juegos tiradas abiertas que un orco de nivel 1 puede cargarse a un guerrero de nivel 12 si tiene una buena tirada abierta. Entonces tienes que tener cuidadito con eso. Es lo que os he dicho, hacéis la ficha y medís el poder. De todas maneras, no te contengas, ojo, para bien de los jugadores, no te contengas a la hora de modificar la ficha según va avanzando la trama. Tú ves que el personaje no es lo suficientemente poderoso, bueno, pues retócalo un poquito. Por el contrario, es demasiado poderoso, bájalo un poquito. En general yo suelo contar con que es más importante la interpretación, el personaje y lo que aporta la trama que las hostias que puede dar. ¿Vale? Ya os he dicho. Si vuestros jugadores dan con el garrote, bueno, pues tenéis un problema y lo primero que tenéis que hacer es intentar educarlos de que esto del rol es mucho más que tirar dados y decir ¡atacó con mutiladora! Un saludo, Manolo. Ahí está, el tema del poder. Mucho cuidado, ¿vale? Si tenemos un personaje que vamos a poner que es el enemigo y queremos que sea un personaje épico, un caminante blanco. Lo primero es, tenemos que darle unos puntos débiles con los que los jugadores sean capaces de poder derrotarle. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo es, no se lo estés sacando continuadamente. Ese es otro punto. Que salgan momentos específicos, momentos puntuales, un poco para generar la trama, ¿no? Generar tensión, etcétera, etcétera. No tiene que estar el personaje saliendo cada 2x3
dándole una paliza a los jugadores para luego marcharse mientras se ríe de ellos después de haberles escupido en la cara. No. Que salga, no tiene por qué salir, partirle la boca, puede salir simplemente. Sale, dice algo y se va. Está muy bien, por ejemplo, a mí me gusta el hecho cuando un personaje antagonista en una reunión social aparece, lanza un par de puyazos con los jugadores y se va como si nada, pues bien porque están en el liceo o por lo que tú quieras, si se te puede ocurrir, ¿vale? Siempre hay que buscar una situación justificada, no vale el Deus Ex Machina, que en el fondo eso es un comodín de emergencia, ¿vale? Pero una situación en la que no hay opción de combatir o no es bueno combatir, siempre deja libertad, eso lo he dicho siempre y eso intento mantenerlo siempre, ¿no? En libertad a los jugadores para hacer lo que quieran, pero consecuencias hay. Si están en el liceo, sale su archienemigo, les lanza 2 puyazos y ellos se lían a dar con el garrote, bueno, pues luego tendrán una serie de consecuencias, que se atengan a ellas. Pero es una buena manera de sacar ese antagonista que es mucho más poderoso, que le están picando, etcétera, etcétera, ahí, tiki-taka, sin que tengan que ser para partirse la cara. Puede salir en la escena 1 directamente. Puedes hacer un flashback de cómo le partió la boca al jugador hace 6 meses. O... no te cortes, sobre todo en el tema de villanos, que ya veremos porque ya va para 2 vídeos. Aparte de lo que me está costando y de los problemas de copyright, pero lo trataré un poquito más a fondo en ese vídeo, ¿no? Que se lancen puyazos, que hablen, que se entorpezcan los unos a los otros, no que sea simplemente aparece o partir la boca, cada uno para su casa, o tú has ganado o él ha ganado, ¿vale? También en algún momento lo hablaré, pero tienes que dejar claro a tus personajes de que, aunque sean vampiros, se puede morir. Con lo cual, si el malo les está perdonando la vida continuadamente, pues la verdad es que no va a tener eso muy buen final, porque van a darse cuenta de que hagan lo que hagan, nunca van a tener malas consecuencias. Pues no, que tengan consecuencias. Si están en ese liceo, aparece el malo, intercambian unas palabras, unos puyazos y demás, y los jugadores deciden darle con el garrote, aunque tú decidas que ese personaje no les va a matar, pero que tenga consecuencias. Les quite algo que sea muy importante para ellos, les haga algo que les pueda afectar, por ejemplo, a corto plazo, es decir, le amputa la mano a uno de los personajes. Sí, le va a volver a crecer, se va a regenerar, etcétera, etcétera, pero digamos que en principio, vamos a hablar de partida, no de crónica, pero para lo que queda de partida el personaje va a ganar el defecto manco, etcétera, etcétera, ¿no? O simplemente el hecho de haber violado, ¿no? El recinto sagrado que es el Eliseo, pues le repercute dentro de la sociedad de la estirpe, por ejemplo, una reprimenda, un castigo, ¿no? O ganan el defecto de notoriedad, la gente no quiere saber de ellos, no se quieren juntar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿vale? Mucho ojito con el tema del poder, pero un personaje que sea más poderoso que los jugadores siempre es interesante, pero ojo, no saques un espectro del anillo. Ha quedado claro, ¿no? El tema del poder. Vamos a poner otro ejemplo. No lo hagas en la primera partida del personaje, no del jugador. Los jugadores pueden ser veteranos, pero es la primera partida del personaje. Espera un poco a que haya ganado algo de experiencia, que esa ficha haya mejorado al menos un poquito, 2 o 3 partidas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, opino que un grupo de neonatos, 5 neonatos,
utilizando el coco, buscando ventajas, no solo dando con el garrote, son capaces de vencer a un lupino. Pero ojo, un lupino, uno solo, y de rango 1, y que tampoco te excedas demasiado en sus dones. Pero, de nuevo, ojo, ten en cuenta que es altamente probable que como poco pierdas a uno de esos personajes, ¿vale? Eso tenlo muy claro, hay que medir mucho el poder, ¿vale? Busca una manera, si lo quieres hacer, busca una manera de que los jugadores tengan algún tipo de ventaja. La sorpresa, es una emboscada, etcétera, etcétera. Bajo una luna sangrienta, los vampiros la verdad es que se lo curraron bastante mal. Tuvieron un montón de oportunidades para hacer emboscadas y no aprovecharon, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no podían hacer emboscadas tenían ciertas ventajas que no utilizaron. La partida estaba preparada y diseñada, si veis el módulo, para que los vampiros, que por supuesto, por si hay algún tipo de duda, las fichas estaban un poquito más subidas. Podríamos decir, aunque no está hecho tal cual y no está definido, pero rozaban bastante el nivel de una ancila. No eran neonatos recién creados, pero la partida estaba diseñada para que hicieran la emboscada. La primera emboscada, vamos a decir, bueno, la primera y la única que utilizaron, no estuvo demasiado mal, podían haberlo hecho de otra manera, pero bueno, sí que aprovecharon un poco la oportunidad y esa ventaja de la sorpresa. Pero siempre, si vas a sacar un personaje que claramente es más poderoso, busca una manera de que ellos tengan algún tipo de ventaja que puedan beneficiarse de ella, ¿vale? Pero mucho ojo, ten en cuenta eso, que los personajes ya no solo lo tienen que tener en cuenta ellos, lo tienes que tener en cuenta tú. Si no quieres matarles, ten en cuenta que pueden morir, ¿vale? Vale, siguiente punto, la trama. ¿Cómo metemos personajes que sean otras criaturas sobrenaturales en nuestras tramas? Pues yo no te puedo llevar de la manita y no te puedo decir haz esto, haz lo otro. Eso como narrador depende de ti, eres tú el que te lo tienes que guisar y que cocinar, eres tú. Yo te puedo dar alguna idea, pero más a tema de que te inspires, ¿no? Vamos a ver, lo primero, tampoco es un gran libro, pero os recomiendo que echéis un ojo a El Circo de Medianoche, ¿vale? Esto es, digamos, un libro más de inspiración, con personajes ya creados, a personajes no jugadores generados ya, que son crossover, tienes prácticamente de todo aquí. Y un poco para que veas qué motivaciones puede haber para que diferentes tipos de criaturas se junten, el tipo de relación que puede haber entre ellos, etcétera, etcétera, ¿vale? A mí no me gusta demasiado y es una cosa un poco abstracta, psicodélica y demás, pero bueno, como ejemplo, Circo de Medianoche, le podéis echar un ojo y os lo recomiendo, sobre todo si queréis hacer el crossover. Lo he dicho antes, lo siento, pero tenéis que leeros un montón de cosas. Creo que lo tienen en Biblioteca de la Hermandad, esta vez sí lo he dicho bien, es Biblioteca de la Hermandad. Creo que lo tienen también ahí, le podéis echar un ojo. Los buenos roleros, la gente veterana, lo sabemos. Y si hasta leer los manuales mola, si están muy chulos. La mayoría, hay otros que son una mierda, pero bueno. Pero en general yo digo que, y opino que no es una pérdida de tiempo, ¿no? Que te leas eso. Vas a sacar un montón de ideas, ¿eh? La idea general tal vez no sea buena, el enfoque que le dan tal vez no sea bueno, pero tú le vas a sacar ideas. Que por cierto, pronto hablaremos del tema de inspirarnos para partidas. ¿Cómo podemos hacer tramas con personajes no jugadores que sean de otras criaturas sobrenaturales? Si es que te viene en el manual.
cualquier cosa, deja volar tu imaginación. Vamos a ver, esas cosas raras que están ocurriendo en la ciudad, como ya hemos dicho, no digas lo que es, ¿no? Pero que al final los jugadores descubran pues que en realidad lo están provocando un grupo de Happy Flowers locas, o este loco sí de verdad un mago merodeador, cualquier tipo de cosa, ¿vale? Esa idea que tengas tú para una partida y quieres meter un personaje de crossover, pues piénsatelo, estudialo, mira a ver qué tipo de personaje encaja más, ¿vale? Ya os he dicho. Ojo, no tiene por qué ser más poderoso que los jugadores. Puede ser un simple mortal, etcétera, etcétera. También, ¿no? Como os he dicho, aprovecha la situación. Los estereotipos son muy claros, están muy definidos. Puedes tirar de ellos, ¿no? Para meter un personaje de crossover. Si te has leído el libro, lo vuelvo a decir. Pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a tirar a una trama así un poco más rebuscada, ¿vale? Vamos a poner que en nuestra partida hay un personaje. Vamos a poner que la partida en apariencia es V20 puro. Y en cierto momento los jugadores descubren que tal vástago en realidad no es un vástago, sino que es un ghoul que se hace pasar por vampiro. O vamos a ir al otro lado de los eternos enemigos. Vamos a jugar una partida de hombre lobo en la que los jugadores descubren que uno de los que anda por allí no es un garú, sino que es un vampiro, es un gangrel, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos utilizar un montón de cosas. Como siempre, nuestro límite es nuestra imaginación. Siempre te voy a aconsejar que la trama la intentes hacer para el gusto y el estilo de los jugadores. Es decir, si a nuestros jugadores les gusta dar con el garrote, no te busques tramas rebuscadas de que ese no es ese es un vampiro en realidad, o ese no es un vampiro, o ese es un agente infiltrado de no sé qué, ni rollos así. Dale lo que quieren, tirar dados y da con el garrote y ahora, venga, ya. Por el contrario, si a tus jugadores les mola el tema de la investigación, como ya he dicho, no dices que ese personaje es tal o cual, sino que ellos ya empiezan a ver que ese personaje hace cosas raras. ¿Qué será? Pues cuando descubran lo que es, les va a flipar y van a disfrutar mientras investigan, intentan encontrar y saber qué es eso, ¿no? Eso mola mucho, les mola mucho a los jugadores que les gusta investigar, les va a molar mucho, ¿vale? Otro dato importante que me he olvidado cuando he hablado de ese punto, es decir, no solo les digas lo que es que tampoco les digas lo que hace. Es decir, si utiliza un poder, una esfera, una disciplina, un don, no digas que utiliza un poder, una disciplina, una esfera o un don. Tampoco digas qué disciplina, qué esfera, qué don es. Y tampoco digas exactamente el nivel que está utilizando. Simplemente describe el efecto y ya está. No digas el nombre de ese poder, ¿vale? De repente un chorro de llamas surge de sus manos. Pues no vamos a decir que está utilizando una combinación de esferas de fuerza cardinal y demás, ¿no? Ni vamos a decir que está utilizando tauromaturgia de llamas, ni cualquier otra cosa que pueda desparecerse, ¿vale? Simplemente describimos eso, ¿no? Como de repente de su mano brota un proyectil de fuego, o un chorro de llamas, o lo que quieras, ¿no? O puede ser la tan olvidada piromancia, etcétera, etcétera. Con lo cual, juega un poco a lo que le guste a los jugadores. De primeras ya sabéis mi opinión, no me gustan los de las cavernas, yo opino que el rol es más que tirar dados. Pero sí, adáptate un poco a la hora de generar la partida a los gustos de los jugadores. Lo mismo de lo mismo. Adáptate. Si sabes que hay un jugador que le gustan mucho los hombres lobo y quieres sacarle un hombre lobo, adáptate a lo que a él le gusta y adáptate al manual. Ya os he dicho, yo me tomo ciertas libertades con demonio.
porque tampoco tengo tanto y francamente me faltan muchos datos y no me termina de convencer el demonio que viene en el manual, le falta mucho material, entonces pues prefiero darle mis propios toques, ¿no? O el tema de espectro, de Gride, pues también nos podemos tomar ciertas libertades con ellos, ¿no? Pero no te tomes excesivas libertades con hombre lobo, vampiro, etcétera, etcétera, porque ese jugador no le va a gustar, ¿vale? A ese jugador que le gusta eso, pues le gusta eso, no le gusta la paranoia que estás teniendo tú. Ya hablaremos más adelante de cómo tener paranoia y no morir en el intento. Pero es que te voy a dar un punto más. Y una cosa que yo, por lo que aprecio, muy poca gente conoce. No te dediques solo a sacar las criaturas de hombre lobo, vampiro, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, montones. Y mitología. He puesto el ejemplo de están ocurriendo cosas raras en la ciudad y nuestros jugadores van a descubrir al final que es un mago merodeador el que está provocándolo todo. Eso puede llevar, por ejemplo, a que nuestros jugadores se enfrenten a gorgonas, grifos, mantícoras y lo que se te pueda ocurrir. Vale, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo haces eso? Pues mira, muy fácil. Aquí lo tienes. Bestiario de antaño. Este creo que sí que está en Biblioteca de la Hermandad. ¿Quieres sacarles un Pegaso? Aquí lo tienes. ¿Quieres sacar una mantícora? Aquí la tienes. Un hipogrifo. Ahí lo tenéis. Tenéis hasta esqueletos. ¿Y por qué no un dragón? Vale, pues aquí tenéis un reglamento para sacar todo tipo de criaturas. ¿Vale? Algunas vienen ya preparadas, ¿no? Dragón, mantícora, hipogrifo, wyvernas, etcétera, etcétera. ¿Vale? También muy útil para Edad Oscura. ¿Vale? Bien. Pero además te viene un reglamento para que las puedas crear tú. Y no es perfecto, pero está muy bien, ¿vale? Y funciona bastante bien. Con lo cual os lo aconsejo. Si no queréis ir solo a ese tipo de cosas, bueno, aquí tenéis en la portada un dragón luchando contra un Pegaso. Tenéis esto. Por ejemplo, en el caso del mago merodeador, puede ser una flipada, ¿no? Que aparezca ese mago montado sobre un dragón. Eso sí, cuidado con el poder. Vale. Ahí está, la trama la tienes que hacer tú. No te puedo decir yo, haz esto o haz lo otro. No te voy a dar el guión. Yo te puedo dar ideas, te puedo mostrar el camino, pero tú eres el que lo tienes que seguir. En general, simplemente utiliza un poco el sentido común, aprovecha todo lo que te he dicho, y eso en líneas generales. Realmente diferencia que hay entre hacer una trama de vampiros, solo de vampiros, hacer la crossover, tampoco y tanta. La ficha del personaje no tiene más. A líneas generales. Por supuesto no es lo mismo un Ventru que un Fierna, que un Poca, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso lo primero y más importante es letras manuales. No tiene más. Si simplemente cuando lo estés leyendo te van a surgir las ideas solas. Ya verás. Cuando cojas el manual de Hombre Lobo y empieces a leer, te van a surgir las ideas. Cuando cojas el manual de Gride y empieces a leer, te van a surgir... Bueno, a lo mejor con ese no tanto. Pero cuando cojas el Cazadores Cazados, cuando cojas el que sea, el Momia... Las ideas van a salir solas. Hostia, y si yo cojo y meto que la momia se ha metido y ha cogido un objeto, tiene un fragmento del libro de Not o lo que sea. Las ideas van a surgir solas. El tema del reglamento, pues lo que he dicho, es en general a lo básico lo mismo de siempre, ¿no? Depende de ti, de tu sentido común a la hora de tratar, de generar los personajes, etcétera, etcétera.
Y ya otras cosas de narración, pues cosas que ya he dicho antes, ¿no? Tema de batallas y demás, cosas que voy a decir más adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de ti. Dicho todo esto, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.